Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este episodio número 6 de Entre Makers, el podcast. Hoy vamos a tener como el tema va a ser los oficios en la era Maker. Y vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, vamos a hablar un poco acerca de las posibilidades que da de capacitación para todos los interesados en hacer cosas por sí mismos. Voy a saludar a todos porque para que se quede como una bonita costumbre como la vez pasada. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo te ha Muy bien, tratado saludos. la semana? Bien, ha estado pesado esta semana, pero hay trabajo, esa es la ventaja, eso es lo bueno. Trabajo también. ¿Cómo estás, Luis? Bien, 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 todo muy bien de este lado. La verdad que le digo, bendito trabajo que nos trae locos, pero mejor andar locos por mucho trabajo que locos por no tenerlo, ¿no? Entonces Sí. andamos aquí ya listos para darle a este nuevo episodio. Oye, ¿a dónde te fuiste ahora? ¿Cambiaste de fondo o qué? ¿Le pusiste otro fondo a la pantalla verde? Me inspiré y dije, no, pues bueno, vamos a darle aquí a este lienzo en blanco y ahora vamos a adecuarlo ahora que estamos con lo de los oficios, ¿no? Sacando a Está relucir el grabando, oficio. está grabando en Ikea, no le hagan caso, está Sí, grabando ahí en la tienda. le tomó una Donde te foto. montan, te montan los sets, ¿no? Así de. Ajá. Ándale. Le tomó Oigan, una llevan la foto cámara y ahí. van a pasar la gente, ahí está la gente pasando. Por eso no Para me voy a decir, mover, muchacho, para que ya, no ya, no ya vamos se a pierda cerrar. el fondo en verde. Al rato que veamos que no se mueve nada del fondo, vamos a descubrir que realmente era una fotografía montada ahí en Le el. vamos a pedir que ponga imprimir la 1 mini para ver si sí es cierto. Anda. No, quedó bien, ¿eh? Se ve bien. Está padre ahí la pared perforada. Ahí le vas a meter más chivas, ¿no? Ya le Sí, sí, metiste sí, hasta aquí te plantas. digo que me inspiré y dije, no, aquí vamos a darle vista aquí al fondo. Órale, está bien. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Cómo Bien, está bien. la semana? Aquí ya sintiéndome obligado a mejorar mi fondo, ya viendo el de usted. Es que ese es el problema. Luego ponen la vara muy alta. Yo también con mi Sí, desmadre aquí atrás voy a tener que meterle aquí unas. me Voy a va a tocar aprovecharlas. ponerle cortinas a este cuarto que tiene como un año sin cortinas. Yo voy a poner unas luces de Navidad aquí. Ya, para la semana que viene va a ver más bonito. Espera. Muy bien. Si no le tomo una foto al Dolis y me la voy a poner de fondo. Que estemos igual. Ahorita que se levante Luis, le sacamos un screenshot y Una luego ya todos captura de lo volada. ponemos. ¿Sí? Me quito así, ya le tomas la foto y listo, ya. Bueno, pues entonces vamos empezando con el tema. El tema, o sea, cuando se nos ocurrió hacer este podcast, hay como dos, tres temas que son los que más nos llaman la atención platicar. Este es uno de ellos. Es la cuestión de los oficios, porque hay mucho de qué platicar y ahorita particularmente yo creo que estamos en un tiempo curioso en lo que a oportunidades laborales se refiere en cuanto a desarrollo de la tecnología. Ya no es lo mismo que antes, ya los doctores los doctores y los abogados ya no ganan millonadas como antes. Y va a ser, yo creo que sería muy interesante. De hecho, va a ser un tema que creo que va a ser recurrente. No imagino de ninguna forma que hoy vayamos a apenas rascar el tema, así que a lo mejor vienen más después, pero vamos empezando por lo primero. Yo hice un poquito de investigación porque mucho del estado de qué tan afín es la población a utilizar o dominar trabajos artesanales, o sea, nace y se define por la capacitación desde niños, ¿no? Que es cuando tienes tiempo como para aprender esas cosas. Y, Sí, sí. y o te promueven el interés. Hay sociedades en el mundo que son de repente, bueno, obviamente primer mundo, ¿no? Pero no creo que sean primer mundo por eso, sino que al ser primer mundo tienen capacidad como de ponerle un poco de atención a lo que es la educación, ¿no? Y hay sociedades en las cuales tienen unas percepciones bien interesantes acerca de lo importante que es que los niños aprendan a hacer cosas desde niños. Uno de esos países es Suecia. Suecia tiene un programa, bueno, más que un programa, así se llama el hecho de que exista la materia,
y me van a disculpar los suecos que nos escuchan, pero voy a machacar su lenguaje un poco en una sola palabra. Pero este tema, esto que sucede se llama Slöjd o Slöjd, y es una materia obligatoria en la escuela que forma parte del plan educativo desde los primeros años de la educación básica. Es una asignatura única en el sistema educativo sueco y refleja la importancia de este país, le da a la creatividad, la práctica manual y la resolución de problemas. Esto es, desde niños, los niños tienen cercanía por parte de la escuela a dos ramas principales de capacitación artesanal. Una es el textil, que son trabajos en tela, hilos, lana, ¿no? O sea, costura, bordado, tejido, confección de prendas. Y el otro es en metal, abarca madera y metal. Es decir, carpintería, corte de metal, sujeciones, etcétera. Esto empieza desde los 7 años y se termina hasta los 15 años. Y en este tiempo aprenden a utilizar herramientas de forma segura, aprenden a resolucionar problemas, aprenden a tener paciencia, aprenden a tener pensamiento creativo. Y lo más interesante es que los maestros también se dedican a utilizar este tipo de dinámica para reflexionar sobre el proceso, qué funcionó bien, qué mejorarías en el siguiente. Ahora, las escuelas tienen talleres para esto. O sea, las escuelas están capacitadas con talleres increíbles para esto. Pero resulta que en México no estamos tan lejos, porque en México teníamos la clase de manualidades en la primaria. No sé qué les tocó hacer a ustedes. Yo creo que a mí me tocó hacer nada más engrudo y ya. Tenemos también las carreras técnicas en la secundaria. Ahí tocó ir a una secundaria técnica. Y tenemos también los CONALEP, los CONACYT y CONALEP, los CATIS y los CEBETIS. Les voy a platicar un poco de esos en un rato, pero tenemos capacidad, o sea, hay posibilidad de que la gente aprenda cuestiones técnicas, no es a lo mejor tan impositivo ni tan temprano como los suecos, pero existe la posibilidad. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué les tocó a ustedes estudiar, aprender y cómo les fue en eso? Rafa, tú tienes historia de familia con oficio. Sí, pues yo inicié así como mencionas, en la secundaria, pues a mí me dieron para técnico contador, que nunca me gustó esa área, pero en mi secundaria pues había lo de dibujo técnico y también lo de informática, que ya llevaban programación a pesar de que eso era a nivel secundaria. Entonces pues habla de que sí hay oportunidades desde muy temprano también, o sea, secundaria ya aprendiendo a programar, algo que generaciones atrás eso solo lo veían hasta en la universidad. Entonces yo creo que sí hay por ahí áreas. Yo en periodo de la secundaria fue cuando comencé a estudiar automotriz en otra escuela aparte, que no es parte del sistema de educación normal, pero pues sí hay muchas escuelas técnicas donde puedes estudiar, y yo ahí entré a estudiar automotriz. Entonces fue esa rama donde empecé como pues, por parte de que mi papá es eléctrico automotriz, y pues me quedaba afuera de la casa el poder aprender a hacer algo, y me gustó mucho lo que era lo automotriz. Entré por esa área y de ahí conocí la electrónica. Entonces ahí fue cuando se abre esa posibilidad de decir, ok, esto es lo mecánico, aquí está lo eléctrico, ¿qué es lo electrónico? Y fue ahí donde pues ya mi decisión de la prepa se basó meramente en haber aprendido desde la secundaria ese camino de la electrónica. Uh-huh. Luis, a ti te tocó también estar del lado docente. Sí. De hecho, pues también me tocó crecer en algún podcast, y de repente ahí también me lo reclamaron mi papá, porque dice, y mi mamá, dice, ¿qué van a pensar las personas? Porque dije en algún podcast, yo crecí entre la madera y el acerrín. Entonces, dicen, pues ¿qué te teníamos ahí o qué onda, no? Pero resulta que, pues bueno, igual desde chico, desde los 13, 14 años, empecé en el oficio de la carpintería. Uh-huh. Entonces, pues me toca ser tercera generación de carpinteros en mi familia, y pues bueno, igual crezco en esa parte, pero hablando académicamente,
Igual en la secundaria me toca hacer esta parte de técnico en igual contabilidad, pero en la secundaria en donde yo estaba había herrería, había electricidad, corte y confección y no me acuerdo qué otra había más. Mm. Y entonces, pues digo, al final, como lo mencionas, ¿no? Hay este abanico de oportunidades de poder empezar a capacitarte en ciertos oficios desde los 13 14 años, que es la secundaria, ¿no? Entonces, aunque yo estuve en el tema de contabilidad, pues bueno, me tocó tener mi carrera técnica en oficios fuera de la escuela, ¿no? Que era justo ayudar a mi papá en el taller de carpintería, ¿no? Y que ahora es a lo que me dedico finalmente. Mm. Y en la parte docente, pues es eso, ¿no? Me tocó estar en un makerspace y tener todas estas herramientas al alcance incentiva la creatividad de los chicos, de los alumnos, ¿no? O sea, esta parte de que, oye, necesito hacer, me tocó, ¿no? Alguna vez, necesito hacer una catapulta. Ok, ¿qué materiales vas a usar? No, pues palitos de paleta y abatelenguas y no sé qué tanto. Oye, pero pues si tienes un taller de carpintería aquí a 2 pasos, mejor vamos a usar listones de madera de pino, vamos a usar impresión 3D para las llantitas y esto y el otro. Y entonces como que abre un panorama muy, muy, muy amplio a solamente a lo que me acostumbré a usar porque lo tenía en mi casa o porque era lo más fácil de conseguir, ¿no? Mm. Y los morros, no, profe, lo que queríamos era hacerlo fácil y Ándale. rápido. Ya me tardé más. ¿Y a ti, Abraham, cómo te fue? Eh, yo estudié en una técnica también secundaria. Creo que fue computación, si no mal recuerdo. O Mm. sea, formateábamos cosas y cambiábamos procesadores. Y eso en un CONALEP, estuve muy poquito tiempo, no estudié mucho, digamos. Entonces, no era una buena escuela en la que yo estuve, la verdad. Era una Mm. escuela de esa mala fama que tiene el CONALEP. Esa escuela era el número uno, yo creo. Pero fíjate que se me hace un tema bien interesante la comparativa que hacíamos hace rato con Suecia, con países del primer mundo, ¿no? Porque actualmente yo no lo veo así, pero creo que antes, al menos en nuestra época, cuando estábamos nosotros en la secundaria, eh, no sé ustedes, pero por ejemplo, mi mamá solamente hizo la secundaria, no, la primaria únicamente. Mi papá tuvo la suerte de sí hacer una carrera completa, pero por ejemplo, mi mamá, muchos de sus hermanos no pasaron ni de la primaria. Mm. Entonces yo creo que antes se usaban mucho al menos aquí en México, a diferencia de Suecia, que allá lo que hacen es meter carreras técnicas, pero para enseñarle a la gente a hacer más cosas, como de, o Ujú. sea, tienes toda esta herramienta, como el ejemplo que nos ponía Luis, ¿no? Tienes todas las herramientas tecnológicas, pero pues también aprende a hacer cosas con madera y aprende a hacer, o sea, porque habemos generaciones que no sabemos poner un cuadro derecho, me pasa a mí. O sea, yo soy enemigo de las repisas en mi casa porque quedan chuequísimas todas, quedan así. Y pasa mucho eso y realmente yo creo que antes, al menos aquí en México, y a mí me tocó vivir en estados de la República donde la economía no era muy buena. Por ejemplo, yo la secundaria y la prepa la estudié en Michoacán, en el puerto de Lázaro Cárdenas, que a pesar de ser uno de los puertos más importantes del país, la ciudad como tal es una ciudad pues que no hay mucho capital, o sea, no se ve gente de dinero, Mm. es más gente que trabaja para turismo, para el puerto y demás. Por ejemplo, yo me acuerdo que había muchísimas escuelas técnicas, pero el enfoque estaba más los niños no van a estudiar, entonces que aprendan un oficio. Ujú. Y yo creo que ahorita lo padre es aprender a separar esa parte y hacerle entender a la gente que el que tengas un oficio no quiere decir que lo hiciste porque no estudiaste o porque no sepas Ujú. o porque no eres capaz, Ujú. sino realmente como aprender a valorizar los oficios por lo que realmente son y lo difíciles que son. Por ejemplo, Luis es ingeniero, o sea, Ujú. y yo creo que aplica muchos de los conocimientos de la ingeniería justamente en el oficio y se termina potenciando el oficio. Me acuerdo que alguna vez platicamos, y me decías, no, es que mi papá no quería meter una CNC Ujú. y le gustaba más lo tradicional y todo esto, y pues él ha ido como modernizando el taller familiar, porque son 3 generaciones, ¿no? Sí, sí. Sí, Y yo creo que eso, finalmente esa. No, sí, y yo adelante. creo que es lo padre de eso, de ver esa comparativa con países de primer mundo donde ponen a los niños a aprender así que por aprender, a lo que nos tocó vivir a nosotros hace
hace, pues vaya, varios años, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿15 años? ¿18 años? Al menos en mi Mm, caso, cuando estuve en mm. la secundaria, al menos, si no, no estoy tan grande, no son tantos años, tal vez 10. Pero creo que es Sí, padre esa comparativa de ver cómo funcionan los países de primer mundo y cómo acá tenemos algo muy similar a lo que tienen en países de primer mundo, pero con un enfoque totalmente diferente. sí, porque finalmente en cuestión de los oficios existen am, como dos razones por las cuales la gente los pueda aprender, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Suecia, en donde se les enseña a la gente para que ellos sepan hacer algo, es decir, es parte de la Ujú. capacitación para ser ciudadano, ¿no? O sea, el resolucionar problemas, el aprender herramientas, el tener esa cercanía con la fabricación. Pero también existe la parte o el motor económico, que es el que sepas hacer algo, es decir, que puedas dedicarte a hacer algo con tus manos, el aprender a utilizar herramientas. Y eso es algo que hoy en día veo cada vez más importante. Es decir, ahorita hay un fenómeno que ahorita está empezando, pero vamos a ver los resultados ya en 5 años. Vamos a empezar a ver lo crítico que es, ¿no? El hecho de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está quitando trabajos, no los de ahorita, está quitando trabajos para los chicos que son los aprendices o iban a ser los aprendices y que ya no hay chamba para ellos, porque la empresa decidió automatizar procesos que son de talacha, ¿no? O sea, de estar contando cosas, de estar capturando datos, de estar sacando esto, pero puro trabajo que les ponían a hacer a los chavos graduados de leyes, pero los ponían a hacer pura talacha en la notaría y ahorita ya no van a tener ellos chamba y ya no van a tener experiencia. Y ese va a ser un problema después, porque lo que en su tiempo era una garantía, que era estudiar algo, una licenciatura, una ingeniería, ahora ya no está tan seguro que vaya a ser tan redituable en el futuro. Y aparte, hay oficios que se van a hacer nuevos, ¿no? O sea, es decir, hay nuevas carreras. La impresión 3D simplemente, ¿no? Yo creo que es el Sí, oficio claro. del mañana. La impresión De hecho, 3D es vamos a poner aquí un letrero que dice, este podcast no va a ser patrocinado por ninguna universidad, porque nos estamos yendo por un lado en el que a ninguna universidad le va a interesar patrocinar esto. Pero Sí, pero... hay algo bien interesante y es que ahora, digo, el CONALEP a mí no me tocó estudiar en el CONALEP. En retrospectiva, yo pienso que me hubiera divertido mucho estudiar en el CONALEP, no solamente por las materias extracurriculares, también me refiero mucho al plan de estudios. Encontré unas cosas que estaban súper interesantes. Se me ocurrieron muchos De algo chistes se muy, acordó. muy funables ahorita. No, pero hablando de las cosas positivas, que las hay y las tiene, y son bastantes, ¿no? Pero aparte de las cuestiones clásicas como contabilidad, asistencia, turismo, salud comunitaria, enfermería general, que enfermería general es la que tiene más personas estudiando en toda la colegiatura del CONALEP, y eso se me hizo interesante también. Pero, por ejemplo, hay carreras que yo no sabía que abarcaban tanto. Por ejemplo, en la parte de producción y transformación, tienen máquinas, herramientas, sí, tienen construcción, tienen soldadura, pero también tienen agrotecnología. En la parte de mantenimiento e instalación, aparte de refrigeración, motores a diésel, tienen, por ejemplo, fuentes alternativas de energía. Y en la parte de tecnología y transporte, existen carreras como pilotaje de drones, En el ciencia de Conalep, datos en el CONALEP, Es reciente esa. ciencia de órale, sí, datos e totalmente. inteligencia, ciencia de datos e inteligencia artificial. Tienes también informática, pero por ejemplo, en Tampico, Tamaulipas, es el único plantel que lo tiene, ofrecen la carrera de profesional técnico bachiller en autotransporte. Nosotros los conocemos como traileros. Son Ah, ok. 6 semestres, pero en esos 6 semestres aprendes conducción de vehículos pesados, diagnóstico mecánico y mantenimiento básico, transporte de materiales peligrosos, normas de seguridad en carreteras nacionales e internacionales,
manejo de contingencias y primeros auxilios, logística, ventas, administración de empresas transportistas, tramitación aduanal e inglés técnico. Órale. Una genialidad, la verdad. Y hablando, y ganan muy bien, ¿eh? Los traileros sí pueden llegar a ganar bastante bien. Porque no es fácil manejar esas cosas. Para y todos nada. los riesgos y todo es muy, muy bien pagado. Pero ahora también, o sea, los soldadores ganan muy bien. Y ni los soldadores, ni el pilotaje de drones, ni los traileros son oficios o carreras que tengan un peligro con la inteligencia artificial, no cuando menos en los próximos 15, 20 años, ¿no? O sea, va a llegar el momento en el que hablemos de otra tecnología, pero ahorita no. Entonces, es en donde veo que es más importante como quitar esa connotación negativa a no tener una licenciatura, no tener una ingeniería, porque hay capacitaciones que no solo son interesantes en su plan de estudios, sino que tienen un futuro, o sea, un futuro y van a ser buenas en cuanto a lo que puedes ganar, ¿no? Sí, claro. No, y dices tú, ahorita tenemos el tema de las IAs, o sea, ¿qué va a pasar con la gente, por ejemplo, algo así a la mano, gente que estudió idiomas? Ahorita tenemos agentes de IA que los pones en la mesa y yo hablo en chino y tú hablas en portugués y nos traduce y le traduce al de al lado en español al mismo tiempo. O sea, es donde dices, ok. Fíjate que en ese sentido, ahorita que lo dijiste ahora, me llama mucho la atención porque eso yo lo leí hace como, híjole, como unos 6, 8 años. Y ya nos advertían. Ya nos advertían, Sí. y eso ahorita me hizo así clic, porque decía alguien, no sé, era un autor muy famosillo por ahí, pero no me acuerdo, uno de ascendencia india, perdón. Decía que iba a llegar un momento en donde aprender un idioma iba a ser una pérdida de tiempo. Él futoreaba en ese sentido, ¿no? Que aprender un idioma iba a ser una pérdida de tiempo. Y explicaba, ¿no? Porque los avances tecnológicos, bla, 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 bla. Ahí la verdad es que yo me sentí muy bien porque dije, bueno, entonces ya no voy a aprender muy bien el inglés y entonces ya me esperaré a que No, sea. y lo venimos viendo en Pero, las películas, creo que hace años, ¿no? O sea, vemos películas donde se van al espacio y tienen su traductor universal y hablas con Star un Wars. marciano en otro idioma y en automático tú lo entiendes y se vuelve algo tan natural que yo creo que en un punto vamos a tener ese famoso lenguaje universal donde no va a ser necesario, si tú hablas chino, yo hablo inglés, al final va a ser lo mismo porque justamente la tecnología nos está dando estos recursos. Sí. Con ahora, programación creo que está pasando lo mismo. aquí yo creo que también cabe, bueno, vale la pena hacer un pequeño disclaimer y que si los chavitos de 16, 17 años nos están escuchando y digan, no, pues ya no voy a estudiar, ya no, 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 a ver, la universidad te da perspectiva, estudiar un idioma te ejercita cognitivamente y te da muchos otros beneficios, te da un aspecto cultural importante y demás, ¿no? O sea, a ver, ahí paren el carro y no tampoco de, no, es que lo escuché, no, 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 pues, Sí, vamos a, sí, sí. Y mira, mi vamos hermana está estudiando aterrizándonos, ¿no? idiomas, Sí, sí, justamente. sí. De entrada no deberían de tomarnos en serio, ese es el De primer hecho. error. Nosotros lo dijimos en el primer capítulo. Aquí no vienen a aprender. Nosotros venimos a platicar. Sí, Pero no, bueno. fíjate que acabo de ver hace tiempo un TikToker que decía que no iban a reemplazar la IA el tema de la traducción, que porque falta darle sentido, que los traductores estudian para culturalmente y cosas así. Y al día de hoy, por ejemplo, no soy un experto en inglés, o sea, puedo tener una conversación, me ha tocado hablar en pláticas con ingenieros en inglés, y si bien no es mi primer lenguaje, digo, no me va tan mal, no soy un experto, pero no me va tan mal. Pero cuando tengo que comunicarme, por ejemplo, me llaman muchos correos de China, lo redactan muy mal. No se le entiende el Siempre. inglés a veces. Sí, Entonces, Rafa la IA, Barajas. la IA sí les entiende. Entonces dices, ¿qué trataron de decir? No sé, pero la IA no sé qué hace, que le da sentido a lo que quisieron decir los chinos. Y digo, pues sabes qué, te lo mandan en español, tú tradúcelos y mándaselos. Y creo que la comunicación ha sido mejor que intentar incluso entenderles qué fue lo que trataron de decir muchas veces, porque de verdad
no es su primer idioma tampoco el de ellos y lo mal escriben horriblemente, entonces me imagino que han de hablar más idiomas como para contactar a diferentes personas, entonces muy probablemente por eso es que no tiene sentido a veces como lo redactan y como lo escriben y digo, pues ya la inteligencia artificial sí va a comenzar a reemplazar a muchos traductores porque ya no tienen la capacidad intelectual que puede tener una IA a nivel, todo lo que puede hacer en un segundo. Entonces sí va a estar interesante cómo la IA va a llegar para todo, para todas las raras. Y va avanzando demasiado rápido. Sí, en cuanto a traducción literal, sí, estoy completamente de acuerdo y cada vez es mejor. O sea, literalmente hoy está mejor que ayer en la cuestión de las traducciones. Pero una de las cosas que sí sucede mucho es que en la traducción y sobre todo en el aspecto profesional, tiene mucho que ver la connotación cultural. Y eso es lo que todavía la inteligencia artificial no lo puede dar, ¿no? O sea, de que claro, te puede proponer, así salúdalo de forma formal, pues sí, pero resulta que así nadie saluda. O sea, entonces es Sí, sí, demasiado sí. formal, tan formal que nadie lo utiliza. Así que en la práctica, en el aspecto profesional también se tiene que utilizar otro tipo de cosas, pero en algún momento va a llegar. Pero retomando el tema, o sea, retomando el tema de las cuestiones manuales. Me acuerdo que en uno de los episodios también Luis decía, ¿no? Que la impresión 3D iba a ser el oficio que es el oficio de los tiempos modernos o el oficio de... Del siglo ¿Cómo XXI. dijiste? Algo así, del siglo XXI. Un oficio de los nuevos oficios del siglo XXI. Ajá. Pues es uno de ellos, ¿no? Pero aún así hay un montón de oficios tradicionales que sirven, o sea, que están todavía vigentes y que no se van a acabar y van a estar utilizándose. Digo, en el caso, por ejemplo, de la cuestión de la mecánica automotriz. O sea, claro, va a llegar un momento en el que los motores de combustión interna de carros, o sea, de automóviles, va a haber menos. Porque en cuestión de camiones y en cuestión de transporte de larga distancia, pues todavía vamos a seguir utilizando motores de diésel. Pero aún así, un carro, aún eléctrico, pues tiene motores, necesita mantenimiento, tiene suspensión. Entonces hay rubros en los cuales los oficios solamente se van a adaptar al tipo de producto que hay, como en ese momento se adaptaron de cuando había carburadores, ahora de cuando había carburadores a cuando hubo inyección de fuel injection, pues, ¿no? Sí, 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 claro. definitivamente. Eso es lo que siempre me decía mi mamá. Me dice, carro siempre va a haber. Esa era su frase, carro siempre va a haber. Y cada vez hay más. Esa es su frase. Cuando me decía, ¿por qué no te quedas con el taller? Y yo, pues sí, pero pues no me llama mucho. Me gusta, pero no para dedicarme a eso. Pero sí, efectivamente, esa es la frase más común que me decía. Carro siempre va a haber y cada vez hay más. Ahora, yo pienso que en el caso tuyo, Rafa, y Luis también, particularmente porque son de los que son por generaciones con un oficio en la familia. O sea, el oficio, aunque ustedes, bueno, en el caso de Luis se dedicó a la carpintería, pero Rafa en el caso de no siguió con la mecánica automotriz, pero el haber tenido el oficio tan cercano a la casa sí abrió el paso para que tuvieras una apertura a nuevas tecnologías y a nuevas formas de actuar, ¿no? O sea, tu Sí, educación sí. profesional no se vio influida también por el haber tenido acceso al oficio tan cercano. Sí, fíjate que les quiero compartir algo que me está llamando mucho la atención. Tuve la fortuna, sí, de tener el taller muy cerca y yo siento que si bien no tiene mucho que ver mi carrera actual con lo que aprendí en el taller con mi papá, yo siento que lo que me queda lo que me ayudó mucho fueron dos cosas. El aprender a trabajar, a usar herramientas, y eso me da la segunda fortaleza, por decirlo así, o habilidad, de no tener ese miedo de, a ver, vamos a tratar de reparar. Pues, me llega un teclado que está roto, digo, pues vamos a ver si lo puedo reparar. Y mucha gente ni siquiera se atreve a abrirlo o es que, ¿qué le va a pasar? Bueno, pues inténtalo. Entonces, siento que me quedó Sí. esa parte de poderlo intentar hacer. ¿Por qué digo esto? Me está pasando mucho, va a sonar un poquito raro, pero me está pasando mucho con los de España. Sí son un país de primer mundo,
qué bendición que ellos no tengan que haberse preocupado. O sea, yo siento que nosotros, si venimos de una economía limitada, a algunos nos tocó salir a trabajar, a algunos nos tocó cierta situación de aprender a hacer algo por necesidad. Los mexicanos nos caracterizamos por, se dañó algo en la casa, pues lo reparamos. Y en sí, somos manitas porque nos tocó hacerlo, o sea, porque a fuerzas teníamos que hacerlo. Y siento que en países del primer mundo, si no se empieza a meter esta parte manual, pasa porque tengo muchos alumnos en el que les digo, pues desarma esa parte. ¿Con qué? Pues con un desarmador, con una llave. O sea, no es que va a explotar o me va a dar toques. No estás destapando nada electrónico, es una tapa de plástico. Y empiezo a ver y me doy cuenta que sí, ellos vivieron como en una burbuja, por así decirlo, en un país donde les permitió enfocarse, estudiar una carrera, ser exclusivos para algo, pero es que en la otra parte digo, falta como que esas habilidades que se están perdiendo humanas, de decir, a ver, le está pasando algo, pues desármalo, revísale, cositas muy básicas, nociones muy básicas, y siento que tienen ese miedo de intentar meterle mano. Y cosa contraria con los mexicanos, que luego yo les digo, espérate, antes de que le metas mano, contacta al fabricante, porque si no vas a anular la garantía. Entonces, son los contrastes. No quiero decir que por un lado esté bien, el otro está mal, sino que es un contraste muy interesante que urge que los jóvenes aprendan a hacer más cosas y no nada más se queden con estudié primaria, secundaria, prepa, universidad y me enfoqué en esto, porque pasa algo, por ejemplo, con mi hermano, ya lo voy a ventilar. Vivió en un taller. ¿Creerán que no sabe cambiar una llanta? Sí, Yo es que sí me es metí eso. mucho al taller, yo me metí mucho a aprender y él siempre fue su formación escuela, 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 escuela y cuando se le ponchó una llanta le hablan, papá, papá, se me ponchó la llanta, pues cámbiala, es que no sé, son contrastes, pues que digo, es importante, no para que repares tú tu carro, pero sí para que tengas cierta confianza en ti mismo de decir, pues vamos a intentar a ver qué pasa, lo peor que puede pasar es que no funcione, pero no funcionaba. Sí, No, incluso una hasta para cierta que no te noción, vean ¿no? la cara cuando vayas a reparar algo, que también pasa mucho. Exactamente. Aquí en México no sucede, pero pasa mucho que vas al taller y ya te quieren cobrar una pieza inventada por ahí. Y ya sabiendo, al menos teniendo nociones básicas de un poquito de todo, creo que es más difícil que te la quieran jugar chueca. Sí, sí, sí. Exactamente. Y fíjate que esa parte que mencionas, Rafa, de la cultura mexicana, justo hoy estaba platicando de eso con mi papá, porque decíamos que como mexicanos, o mi hipótesis era la misma que la comparto contigo, que era que por necesidad hacíamos, reparábamos, inventábamos y demás. O sea que la mente creativa mexicana es así por necesidad. No porque seamos muy buenos, ni porque seamos, no, no, sino porque, pues, comprar un cajón nuevo, vamos a decir algo muy básico, una corredera nueva, pues a lo mejor puede ser más caro que buscar que a lo mejor nada más era apretar un tornillo. O que la licuadora ya se está barriendo y pues a lo mejor nada más era cambiarle la pieza, ¿no? Y si lo llevo con el técnico, pues me va a cobrar más. Entonces, por necesidad era así. Y hablábamos un poco de los chinos y del contexto de la parte que antes nos vendían, ¿no? Que estaban esclavizados y que bla, bla, bla y demás. Le digo, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo no he ido a China, yo no sé cómo es, ni me voy a poner a opinar en ese sentido. Pero le digo, a lo mejor también es como nosotros, o sea, realmente era por necesidad. Digo, ahorita ya es una potencia tecnológica mundial y demás, lo que sea, pero a lo mejor le digo, a lo mejor también era por necesidad. O sea, la creatividad yo creo que surge a través de la necesidad de, o sea, independientemente de lo que sea, si sea una necesidad básica o sea una necesidad muy estética o muy efímera, pero al final la creatividad surge de esa necesidad de, y pues los mexicanos creo que somos muy afines a esta parte de necesitar siempre algo, ¿no? O sea, para bien o para mal, ¿no? Pero, o sea, eso que dices es cierto y yo creo que también esa es una de las partes, de las cosas importantes a procurar que se mantengan. Eh, Creo que en el podcast yo todavía no les había dicho, pero a mí me toca vivir en Alemania y vivir en México, estoy en los dos lados. Eh, yo tenía una percepción de Alemania completamente diferente, sobre todo en el aspecto de la afinidad a la ingeniería, la afinidad al diseño, al hacer productos nuevos.
pues eso se acabó en los 70s. O sea, Alemania le empezó a ir tan bien, empezó a prosperar tanto, que la gente empezó a tener una cultura de comprar y tirar, como el Ujú. ejemplo que hay en Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí la gente no repara cosas, no quiere pasar por el proceso de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque sale más barato comprar algo y ya tienes lo nuevo, ¿no? No, y aparte De, hablamos también de economías, no es lo mismo tener un buen sueldo y decir, "Ah, pues, lo tiro y lo compro nuevo", a, por ejemplo, países de Latinoamérica que sería un mes de ahorro y si bien te va, lo compras en un mes. pero no es, Entonces, o sea, no es, tampoco es barato aquí. O sea, la cuestión es que todos, o sea, ganas más dinero, pero todo cuesta más. Entonces, no es que sea más económico, es que es un desgano en lo que a reutilización, reparación sí, o sea, solucionar cosas, pues, ¿no? O sea, los autos, o sea, ya nadie arregla autos. De hecho, por ley hay un montón de cosas que no puedes hacer. Tú no puedes cambiar el aceite en tu calle, en la calle, por ejemplo, en tu cochera, ¿no? O sea, está penalizado. Llega la policía y te pone una multa nonona. Y para mí, o sea, para mí el ir a buscar cosas para arreglar, porque a mí sí me gusta arreglar las cosas, es un martirio, o sea, porque no encuentras piezas, no puedes encontrar cierto tipo de tornillos, no puedes encontrar, caramba, terminé comprando un multímetro de Amazon porque en las 10 tiendas que visité alrededor, en ninguno tenían multímetros, porque Órale. nadie compra multímetros, ¿no? Y sí, sí, ese sí. es un nivel a la sociedad a la que llegó precisamente, creo que por no haber atendido a tiempo el hecho de que la gente se mantuviera creativa. O sea, se convirtió en una sociedad muy intelectual, muy Consumista. académica Y consumistas, sí, exacto. y consumista. Y ahora que ahora sí es un problema, ¿no? O sea, que falta mano de obra, falta gente que atiende un montón de trabajos, pues, o sea, no es ninguna sorpresa. Es decir, te aventaste todo este tiempo empujando a la gente a que no hiciera nada con las manos, pues eso resulta. Es decir, la gente que en su momento pensaba que no era una buena idea aprender a hacer algo con las manos, aprender a hacer un oficio, y se inclinabas hacia el lado académico, pues ahora resulta que ya tampoco tienen un panorama laboral tan seguro ni tan bueno. Entonces, creo que México todavía está en un punto en el cual, tanto culturalmente como socialmente, es aplicable el aprender oficios, es aplicable el saber hacer cosas con las manos. Y ojalá cada vez sea más respetado también en la sociedad, ¿no? O sea, el hecho de que la gente se anime a decir, bueno, o sea, que un chavo que diga, pues es que yo no estoy seguro de que querer estudiar eso, o sea, no me gusta, pero sí me gusta hacer cosas con madera. Entonces, que haya una sociedad que también los impulsa a que, a que aprendan a hacer carpintería, que vayan con Luis de aprendiz, para que aprendan a hacer cosas y yo pienso que ese puede llegar a ser un Y buen es que camino. fíjate que esa parte sí justo es cultural, ¿no? Porque eh, cuando yo decido dejar la industria automotriz, mis colegas y amigos cercanos empiezan como, ¿estás seguro? Es que, ¿cómo lo vas a hacer? Es que esto, es que el otro, es que... Y la verdad es que yo también internamente pues tenía esas voces, ¿no? Híjole, ¿no? O sea, ya estudié, ya hice mi ingeniería, ya estudié esto, ya estudié el otro, y me voy a acabar dedicando a la carpintería. Entonces, como que finalmente sí te da ese choque cultural y psicológico, emocional, ¿no? Pero, pero después te das cuenta que pues realmente todos trabajamos, o sea, la verdad es que la parte del sistema educativo nos entrenamos para trabajar, punto. Ya sea Mm. que para niveles gerenciales o niveles operativos, pero todos estudiamos para trabajar y es eso. Y entonces, ¿y Menos que los de para qué filosofía, trabajas? pero sí. ¿Para qué trabajas? Para ganar dinero, ¿no? Y Menos entonces los si de ganas dinero, filosofía, pero sí también. bueno, bien. Para fumar. Pero pues al final, esta parte de ganar dinero, pues se puede hacer tanto si eres ingeniero, como si eres comerciante, como si eres carpintero, como si eres plomero, como si... Y mientras te dé para tu estilo de vida, independientemente del estilo de vida que tengas,
con eso funciona, ¿no? Entonces, eso es lo que actualmente estamos viendo. Bueno, al menos bajo una perspectiva personal, es los ingenieros, los licenciados y demás. Sirve la universidad, otra vez quiero hacer ese disclaimer, porque sí sirve, pero estamos siendo operadores calificados, simplemente, o ejecutivos calificados, y no hay más. Pero finalmente ya no te da ese ingreso que antes, ¿no? Antes decían, el licenciado, ¿no? En la colonia, en el barrio, en el fraccionamiento, lo que quieras, el licenciado tal, el ingeniero tal, y veías al ingeniero y decías casi, casi reverencia. Ahorita tienes un ingeniero en cada esquina, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la oferta educativa ya hay más, pero la demanda también ya hay más, y entonces se empieza a balancear el mercado y ya no es como que se hace el ingeniero top. Entonces, si ya se está balanceando esa parte, pues igual y si te tratas de salir de la ecuación, ahí es donde de repente vienen cosas buenas. Yo ahora que me dedico a la carpintería, conozco como 10 ingenieros que son carpinteros igual que yo. Entonces ya no es nada raro. ¿Y por qué? ¿Qué hay en la carpintería o qué hay en los oficios que como ingenieros ya no estamos encontrando en nuestra profesión? Yo podría decir de repente que el dinero y la libertad. No es como que te vuelvas millonario, pero al final de cuentas Justo no es te lo que me atas daba a un... curiosidad preguntarte ahorita que lo comentabas. ¿Qué fue a ti lo que te impulsó a decir, estoy como ingeniero, como operador del trabajo que tenías antes? Igual platícanos un poquito para los que no sepan. ¿Y en qué momento tú dijiste, bueno, me paso al oficio de la carpintería? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿La parte económica, la parte de creatividad? O sea, Pues, ¿cómo pues, fue esa toma de decisión? pues ya haciendo ahí como un recuento de los daños, pues yo estuve trabajando 10 años en la industria automotriz y diseñaba líneas de producción de ensamble de autos. Mm. Entonces, pues yo calculaba tiempos ciclos, producción anual, producción mensual, turnos por trabajo, operadores por línea. O sea, todo ese tema que se tuviera que calcular para hacer una línea de producción de una autoparte en específico. Y lo hice por 10 años. Los proyectos, perdón, eran muy largos, o sea, eran de 6 meses, un año. Entonces, lo que trabajabas en enero lo veías funcionar hasta diciembre, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces no veía, al menos en el caso ya personal, pues yo no veía una recompensa inmediata como lo es en los proyectos de carpintería, ¿no? Que por lo menos te tardas 2, 3 semanas y ya estás sacando otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto. Te digo, esto ya lo estoy concluyendo ya que me estoy dedicando a esto, porque no lo sabía en determinado momento. Lo que me hizo tomar la decisión de si dedicarme o no dedicarme a la carpintería, no fue que yo dijera, voy a dejar la ingeniería y voy a dedicarme a la carpintería, no, sino que pues ya tenía esta parte de caer en blandito, ¿no? O sea, voy a dejar la ingeniería, voy a tomar la carpintería y vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quería emprender. Lo que yo quería era emprender. Y pues caer en blandito era emprender en carpintería, ¿no? Después resulta que se me dio y gracias a Dios aquí andamos, pero es eso, ¿no? Y después también descubrí la libertad de tiempo. No que te vuelves tu propio jefe y que puedes hacer lo que tú quieres, ¿no? O sea, sí, pero tienes tu jefe que es el cliente y tu jefe que es el tiempo, ¿no? Entonces, la libertad de gestionar tu tiempo. O sea, hoy trabajo de 7 a 12 de la noche, pero mañana no trabajo ninguna hora porque me voy a ir al Festival de los Niños, ¿no? Entonces, esas cosas son las grandes ventajas que también de repente pues no encuentras en un empleo formal, ¿no? Porque pues te alquilas de 8 a 6 de la tarde, tienes que pedir permiso con 48 horas de anticipación, etcétera, etcétera. A unos les funciona, a mí no me funcionó, pero pues finalmente son esas cosas que te ayudan, ¿no? Y hablando concretamente en actividades, pues es esta, ¿no? La recompensa casi inmediata de ver trabajar tus manos y tener un resultado final y que no sea un trabajo meramente intelectual. O sea, tan así que, mira, ahorita traigo las uñas pintadas de tinta de la madera, que fue cuando pinté pero pues es eso, o sea, es parte y es bonito, ¿no? A mí me funciona así, ¿no? Me gusta estar polvoriento y lo que tú quieras, ¿no? Bueno, no me gusta, pero es parte de, ¿no?
Entonces, Bolera es eso, Serrín. ¿no? Ándale. Lo hace reír. Entre el acerrín y la madera. Qué padre. Claro, pero es que por eso es importante, o sea, sí, bien lo dices, ¿no? La cuestión académica es importante, trae cosas, trae beneficios, o sea, no nos hagan caso, no abandonen la carrera, por favor, pero... Ya me voy. Ya me voy. Ya empezaron las pedradas, ya empezaron. No, para nada, o sea, la cuestión es, o sea, tienes que, creo que es mejor para un chavo que va a empezar una carrera académica, no importa si en el rubro técnico o en el rubro más gerencial, pero que tenga la posibilidad, es decir, que no se enfrente desde el principio con sentir que un oficio es menos que una chamba académica, que no se sienta mal visto por la sociedad, que no se sienta, o sea, si él puede partir como en una hoja en blanco, ¿no? Y decir, bueno, ya es mi decisión, si quiero estudiar, si quiero convertir, quiero leer, quiero hacer ensayos, quiero seguir, quiero estudiar una maestría, eso es lo que yo quiero hacer y se me da, o a mí se me da hacer otras cosas, se me da metal, se me da los textiles, se me da la madera, que se sienta con la libertad de hacerlo, porque Exacto. van a estar más contentos. Sí, yo siento que como sociedad debemos de empezar a ser más empáticos. Hay quienes sí se dedican a un oficio por gusto, hay quienes por necesidad también Claro, pasa. claro. No sabemos si dejó la carrera porque pues, algo pasó en su familia que le imposibilitó el poder. Él pudo haber querido ser el mejor doctor del mundo, pero tristemente las cosas pasan. Y siento que la sociedad no debe de llegar a ese punto. Voy a poner ahorita el ejemplo de Japón, que para los que no saben, Japón está pasando por una crisis, que van a entrar en una crisis bastante severa, porque parte de una de sus problemáticas grandes que tienen es que a nivel cultural está súper mal visto el emprender. Tú podrás ser el Okay. barrendero de la empresa más grande de Japón y eres una buena persona, pero tienes tu propio negocio y eres discriminado porque estudiaste mucho para hacer algo y cuando lo comparas dices, sí, pero él tiene su negocio y gana mucho más y él es el barrendero de esa escuela, de esa empresa. Y no tiene nada de malo ser barrendero, pero sí pasa que en esas empresas entran los ingenieros para hacer el trabajo más básico. No entran como voy a ser el diseñador del videojuego nuevo. No, vas a entrar a hacer lo más básico por muchos años hasta que salga uno grande, entras tú. Y si te toca. Y hay quienes han terminado su época laboral y no han hecho gran cosa porque no pueden crecer en esa etapa, en esa escalafón de títulos, de méritos, ¿cómo se puede decir? De meritocracia, por así decirlo. Y Japón tiene mucho esa parte de tienes que estudiar, trabajar y en una gran empresa, si no, no eres nadie. Y el emprender, y el dedicarte a oficios, y el dedicarte a cosas que te pueden dar un mejor sustento que a tu familia, porque pues, está muy competido, eso no lo podemos negar. Japón es de los lugares más competidos a nivel en muchas áreas. Entonces, si no se te da cierta habilidad a nivel top, pues no te va a ir muy bien en ese lado. Pero tienes un potencial de hacer por muchos otros lados tu propio camino, tu propio negocio. ¿Cuántas empresas no han surgido de esa parte de ser autónomos y poco a poco Claro. ir comenzando? Entonces, sí, como sociedad no debemos de llegar a ese punto de discriminar, de atacar o de criticar a personas por la decisión que estén tomando. Claro, y aparte, en México también la cuestión del emprendurismo es algo arraigado en la sociedad. Es decir, no es que sean pocos. El tronco de la economía mexicana está basado en, o sea, en el emprendedurismo, ya sea pagando o no impuestos, pero al final de cuentas, esos son los que generan la mayor cantidad de trabajos que hay en México, pues, ¿no? Eh, Claro, si pagas impuestos, ahí sí te discrimina Hacienda. Ahí sí te la pone difícil, pero fuera de eso, no es mal visto. Pero sabes también otra cosa que pasa ahora es que, bueno, al menos hablando del contexto carpintería, es que toda la parte, no sé si cultural o cómo llamarlo,
de que nos han vendido la idea de que ser emprendedor es lo más top de tops, y si no estás emprendiendo eres un mediocre. Y la segunda es que nos están vendiendo que merecemos y nada más sin trabajar. ¿Y a dónde voy a aterrizar este punto? A que ahora, como todos queremos emprender en el aspecto carpintería, ya no hay aprendices de carpintero. Ya. Ya no hay aprendices de carpintero. Y el de merecer, me refiero a, pues bueno, como los que sí hay, pues merezco que me pagues más porque existo. Ok. Entonces se vuelve un tema de oferta-demanda bien complicado. Los oficios, a pesar de que se está tratando de, al menos nosotros, por ejemplo, ahorita en este capítulo, de dignificarlos, al mismo tiempo se vuelve un tema muy competido en el sentido de la oferta-demanda de empleos. Entonces, ahora yo soy administrador de un grupo de carpinteros ahí de 20 y tantos miles aquí en Puebla, y siempre ¿Solo en ves, Puebla? solo en Puebla, 20 y tantos mil miembros, ¿no? Pero quién sabe si Ajá. sean todos carpinteros. Claro, claro. Pero mi punto es Ok. que a cada rato como administrador voy viendo las publicaciones de solicito carpintero, solicito aprendiz, solicito medio oficial, solicito bla, bla, bla. Y solicito y solicito y solicito, y varias veces varias personas solicitando. ¿Por qué? O porque no llegan, o porque no aguantan el paso, o porque X o Y situación. Entonces está complicado también, porque a pesar de que los oficios son buenas carreras para trabajar y para tener un ingreso, también ya no hay esta parte de todo el proceso de empiezo como aprendiz, le subo un poquito, tengo un maestro, existe un maestro y existe un discípulo. No, ahora ya todos son maestros. Mm, Y ahora ya todos ven el tutorial en YouTube y ya con eso ya son maestros. mm. Entonces no hay ese proceso, ¿no? También creo yo es importante tener ese proceso de aprendizaje empírico en sitio y no solamente teórico a través de un tutorial. Para eso, una de las cosas que sí hace bien Alemania es que tiene un sistema que se llama formación dual. Y de lo que se trata básicamente es que tú entras a estudiar algo, pero el 70% del tiempo estás en una fábrica, o sea, en un taller, trabajando y ganando dinero y haciendo antigüedad y pagando impuestos, ¿no? O sea, ya estás trabajando, pero el 30% del tiempo estás acudiendo a clases, a una escuela en donde aprendes administración, en donde aprendes contabilidad, en donde aprendes Excel, en donde aprendes ya a cuando vayas a ser jefe. Entonces, al tiempo de que terminas de estudiar, ya tienes el conocimiento, o sea, ya no eres un aprendiz, estuviste haciendo carrera, ya tienes 3, 4 años de experiencia y ya tienes también la forma o el conocimiento teórico de cómo administrar un taller, si no es tuyo, gerenciarlo, ¿no? Sí. Y esa parte sí es interesante. Ese sí tiene Sí. o sea, tiene un resultado directo, pero en esencia es solamente la profesionalización de la persona, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, porque no importa si has estudiado algo académico, si quieres, o sea, si eres profesional, vas a tratar de optimizar tiempos y recursos, y entonces te vas a dar cuenta que existe Excel, y entonces te vas a tomar un curso de 5, 8 horas para aprender lo básico de Excel y lo vas a implementar en tu taller. Y no es que seas muy moderno, no es que seas un genio, es que eres profesional, ¿no? Sí, solamente es profesionalizar el oficio como tal. Fíjate que ahorita que dices de la educación dual, ahora me hace sentido cuando le dije a mi jefe que era alemán en su momento, cuando estaba yo haciendo mis prácticas, que si me daba chance de estudiar y trabajar al mismo tiempo en lo que terminaba mi ingeniería, y pues me dijo que sí, y entonces a mí la verdad que me sorprendió porque pensaba que por la cultura alemana me iba a decir que no y demás, y Ajá. ahorita que tú estás diciendo esto me hace sentido porque justo yo terminé mi ingeniería y estuve trabajando 2 años como educación dual, y cuando terminé mi ingeniería ya tenía yo mi trabajo como ingeniero, Ujú, y, ujú. y listo, ¿no? O sea, no tenía yo que hacer antigüedad ni Exacto. capacitarme ni nada. Terminé mi ingeniería, me titulé y ya tenía yo mi trabajo como ingeniero. Entonces, No. me hace sentido.
Sí, esa parte sí es buena. O sea, eso es algo que sí tiene un efecto directo. Sobre todo en la gente que ya se interesó por tomar ese camino, que termina muy bien capacitado en varios rubros, ¿no? O sea, si quieres ser o no jefe, ya es tu decisión, pero sabes operar el taller de lado a lado, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Ok. Oye, Luis, a mí me da curiosidad otra cosa. Este, ¿Cómo es ahora sí que el estado del arte actual de la carpintería? O sea, ¿cómo es ahorita el oficio de la carpintería? Habiendo tiendas, por ejemplo, como lo decíamos hace ratito, como IKEA, que te vende el mueble de Mm. ármalo tú mismo, o que encuentras tal vez en Mercado Libre muebles chinos, seguramente de muy mala calidad, tú no sabrás decir, pero de repente puedes ver un mueble de un carpintero que vale 10 pesos, por decir algo, y dices, lo busco en internet y te encuentras una versión seguramente china o de melamina o algún otro material de muy mala calidad en, no sé, 3 pesos, por irnos muy al extremo. ¿Cómo se compite en esa parte? O sea, ¿compites por precio? ¿Compites por calidad de materiales? ¿Por fabricación personalizada? ¿Cómo es la carpintería hoy en día con tantas tiendas en línea que venden muebles, por ejemplo? Está muy padre tu pregunta porque es cierto lo que dices. A ver, para empezar, todos, o vamos a decir el 90% de los carpinteros actuales que hacen carpintería residencial, trabajan con melamina o enchapados. Todos, o sea, son ¿Qué es tableros la de, melamina y de- el enchapado? Ilústranos, porque justo, justo. La melamina es un tablero que está con sustrato interno de partículas de madera y la melamina en sí es un recubrimiento plástico, ¿no? ¿Qué es lo que ves en tiendas como Coppel, Home Depot, que parece Office como Depot? cartoncito por adentro, ¿no? Por adentro que parece como cartoncito, que le dicen cartón comprimido, son fibras de madera en realidad. Que digo, al final el cartón es fibra de madera. Ujú. Entonces, son fibras de Eso madera. es muy filosófico. Es que el cartoncito ese que le llaman es MDF, ¿no? Y el Ujú. acrónimo es fibras de densidad media, ¿no? En inglés. Y hay Ok. otro que es el aglomerado, que es el MDP, que son Ujú. partículas de densidad media. Entonces, la diferencia es, uno es más como comprimido y otro es más, más homogéneo, digamos, ¿no? Ujú. En fin, el chiste es que el estado actual de la carpintería es que yo puedo intuir que el 90-95% de los carpinteros actuales que trabajan mobiliario usan melaminas y paneles de enchapados, ¿no? Los Mm. enchapados son justo membranas delgaditas de madera natural sobre estos comprimidos que les mencionaba, ¿no? Entonces, todos pueden hacer lo mismo porque los paneles ya te los venden, incluso algunas tiendas te los maquilan y ya nada más tú ensamblas. Es como a veces los mecánicos, ¿no? Que ahora por ahí algunos mecánicos solamente se dedican a cambiar piezas, ¿no? Antes era, le meto, le pongo, le hago un resorte, le esto, no, ya algunos ya nada más es, tráeme la refacción, se la quito y se la pongo, ¿no? Lo mismo ahorita está pasando con la carpintería, tráeme la madera, la ensamblo y te la instalo en tu casa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya no barnizas, ya no lijas, ya no nada con la melamina. Ok. Entonces, está competido porque ya muchos pueden hacerlo. Con un taladro puedes hacer un mueble, eso te lo aseguro. Un taladro, ya no necesitas sierras y demás. Entonces, todos lo pueden hacer. La forma de competir en la carpintería actualmente es con la formalidad. Suena muy loco, suena muy raro, pero el carpintero que quiere entrar a competir en el ámbito o en el mercado de la carpintería es solamente sé formal. Cumple lo que dijiste, cumple cuando lo dijiste y en la forma en que dijiste que lo ibas a hacer. Nada más. O sea, no necesitas inventar el hilo negro en la Mm. carpintería. Y entonces llegamos a la profesionalización del oficio. Entonces, el que es profesional como carpintero, independientemente que académicamente se haya preparado o no, va a tener trabajo siempre y a cada momento. ¿Por qué? Porque solamente necesitas profesionalizar tu oficio. Y te lo apuesto que eso puede ser en plomería, en herrería, en carpintería, en todo lo que termine en día,
¿Por qué? Porque nada más necesitas ser formal. Eso es lo único que necesitas. Y no estamos hablando de que estás dado de alta y eso. Bueno, eso también es importante, pero No te no estamos refieres a esa hablando de eso, sino estamos, formalidad. Estamos sino la diciendo que no formalidad paguemos impuestos. en el trato con el cliente directo, ¿no? Entonces, Sí. eso está padre porque justo ahí es donde se mezcla esta parte de decirte, la universidad sirve, ¿por qué? Porque te da procesos, te da estructura, te da formación, te da bla, bla, bla. Pero cuando lo sumas con un oficio, pues ya nada más estás profesionalizando ese oficio. Entonces, Sí. esa es la parte, ¿no? Y el tema de los muebles, pues mira, IKEA y demás, pues te dan muebles buenos en diseño, pero en materiales te puedo decir que IKEA, Office Depot, Coppel y todos, y los carpinteros usamos el mismo material. La diferencia es la forma en que se fabrica. Ok. Pero qué interesante ese punto que dices, es cierto, ¿eh? De ser formales. Yo creo que eso es algo importante en todos los oficios, pero creo que en el área de la construcción, por lo menos aquí en México, era lo que le estaba hablando con mi mamá, encontrar a alguien que cumpla es difícil. Sí. A mi mamá le Sí. tardaron 6 meses en ponerle su closet y le costó carísimo el closet y tardó en que se lo pusieran a pesar de que dijeron, no, es que ya está, no, es que falta esto, no. O sea, sí, Sí. en el área de la construcción sí tienes mucho trabajo si eres una persona responsable, que se compromete y que cumple esa parte, porque sí vas a seguir teniendo trabajo. O sea, aquí nos pusieron el aire, encontrar quién que Sí. sí cumpla, que sí venga, que sí lo vaya a instalar. Oh, sí, esa parte Y sí te es digo, cierto. parece algo así como si estuvieras descubriendo la panacea o lo que sea, pero en realidad no, o sea, es tan simple como eso, o sea, con que cumplas y con que entregues a tiempo y en forma, con eso tienes. A mí recientemente me decían, no eres el más barato. Definitivamente ya coticé con otros, no eres el más barato, incluso puede ser que seas el más caro, pero te voy a dar a ti el trabajo porque vienes recomendado, porque ya vi tus redes sociales, porque ya escuché cómo, o sea, no me estoy echando yo las flores, literalmente me lo dijeron así, ya escuché cómo hablas, ya vi tus expresiones corporales, entonces, pues dije, bueno, pues gracias, ¿no? Ahora sí que gracias por las flores, ¿no? Pero es eso, simplemente es eso, nada más. Sí. Pues en vista de la hora, vamos a tener que sacar conclusiones. Ya, conclusiones. Sé profesional. Salte de la escuela. Métete No al te des Conalep. de alta, no pagues impuestos. Sí, mientras Vete a Suecia. más antes estés en el Conalep, mejor. Vende chelas en el recreo en el Conalep. No, no te creo, no sé si es cierto. ¿Sí es cierto o no es cierto? A ver, Sí, es hablamos, ¿no es cierto. cierto? Sí, sí Era era cierto. cierto. No, no es mentira. Por favor, alguien escríbanos en los comentarios o Del mándenos Conalep de Lázaro información Cárdenas de a mi ver generación. si todavía sigue siendo algo real, porque eso yo lo conocía como leyenda urbana, pero al parecer es más, Sí, es más presente de aquí lo que nos los nuevo. pongan en los comentarios lo más loco que han escuchado de alguien del Conalep o si ellos han Ahí sido o va, fueron del Conalep. Aquí déjame, se les va a cuento poner una. interesante en los comentarios. Ahí en mi plantel, en el CONA, yo soy del 169 en Tepic. Estoy tratando de buscar la noticia porque en aquella época, antes de que yo entrara, eso fue un semestre, un año antes, fue una época en donde Nayarit llegó a estar en los índices de violencia más altos que ni en cualquier país que hubo en guerra en aquel momento. Era el país con más cosas, para que no salga el algoritmo aquí de YouTube ni de algún lado, estaba fatal por inseguridad que ya sabemos aquí que hay. Pues en ese plantel, como había electrónica, ¿qué creen que se les ocurrió a los muchachos hacer? Uy, Kabum. Híjole. No, no. Kabooms. Kabooms por todos lados. Hubo varias veces reporte de que algo había dentro del plantel y lo sacaron, pues para revisar, por sí o por no. Y me llegaban a decir los maestros ahí como que dice, como que ya hace falta otra vez que hagan otra, ¿no? Para irnos temprano porque no quiero dar clases. Así me llegó a pasar. No es broma, estoy México, tratando de buscar la México lindo y noticia, querido. pero Esa es creatividad mal aplicada, muchachos. sí. Sí, no Eso es divertido, manches. pero no, eso no se hace.
Sí, Muy bien. Imagínate si sí. esos alumnos hubieran tenido una impresión y una impresora 3D en sus manos. Ya Pues encontré la noticia. imprimen pistolas. Pues, 2006 fue. No, esa fue por allá del 2010. esa fue otra. Porque eso, sí, hubo muchos. O sea, fueron cada rato salían en las noticias de que en tal plantel otra vez amenaza de kabooms por todos lados. Y Lea Campal en Conalep Nayarit. Pero aún así, yo sí que, o sea, todos sabemos la reputación del CONALEP, pero la verdad es que quedé impresionado positivamente en esta investigación que hice porque yo no me imaginaba que hubieran modernizado, o sea, no me imaginaba, pensé que iba a ser de forma muchísimo, o sea, la oferta iba a ser muchísimo más tradicional y ver cierto tipo de carreras que se están ofreciendo y lo que tiene el plan de estudios, la verdad es que se me hace bien. Ojalá el ecosistema genere que también maestros de calidad se mantengan ahí, ¿no? Sí, sí, Porque sí. en ese momento es cuando sirve de algo, que haya una escuela, que haya talleres, que haya un plan de estudio, porque si no, pues... El de pilotaje de drones es un caso, ¿eh? O sea, Sí, está cañón, ¿eh? ese es una joya, ¿eh? No sé dónde los haya en todo a nivel México, pero es una joya porque puede ser en temas de entretenimiento, en temas de industria, en temas de construcción. O sea, hay un abanico tan grande del tema de los drones que eh. sí, A- sí, sí, a- sí. aquí en Alemania lo que está pasando ahorita es que los instaladores de techos solares, porque aquí hay mucha instalación de techos solares, o sea, consigues, la electricidad es muy cara y aparte consigues descuentos, o más bien, vendes la electricidad que generas y te va bien, o sea, le alcanzas primer mundo, pues, primer mundo. Sí, entonces vale la pena hacer la inversión, ¿no? Entonces hay empresas que se dedican a hacer impresión de instalación de techos solares. Y una de las cosas que está interesante es que los instaladores, antes de hacer la cotización, llegan con un dron, lo vuelan sobre tu techo, lo mapean en 3D y con ese mapeado pueden sacar estimaciones de cuánta energía vas a producir, cuánto va a ser tu amortización, cómo está la estructura del techo, cómo pueden hacer, en dónde pueden hacer los anclajes, qué tipo de anclajes van a ser los mejores y todo, ¿no? Entonces, o sea, Órale. vamos, este tipo se encarga de instalar paneles solares, pero el aprender Sí, sí, sí. a operar Es un un tema dron, porque fíjate que también el de los drones ahorita se me vino a la mente cuando que trabajaba en industria automotriz, nosotros como ingenieros necesitábamos ver toda la línea trabajando ya en tiempo real. Entonces no había forma de ponerte en algún punto cenital para ver, bueno, el trabajo está haciendo esto, ¿no? O sea, no había forma. Entonces, ¿qué? Pues te inventabas, ¿no? Un tripié súper grandísimo para ver el robot o grababas por secciones y demás. Entonces, en algún momento alguien llevó su dron así de uso personal y lo voló ahí encima de la línea de producción y ya veías todo el proceso. Entonces eso también ayuda muchísimo, ¿no? O sea, te digo que el tema de drones está cañón, ¿eh? sí, sí, está Sí, interesante. Yo soy sí. dronero. También, Sí, sí, también le das ahí. Sí, ¿los sí imprimes o tenemos. no? No, tenemos un grupo, acá en Ciudad de México, que se llama Drones Ciudad de México, y nos juntamos todos los Hombre, domingos a súper volar original en, con su nombre. ¿qué te digo? A todo le pongo lo que es y luego México. México, Ah, muy bien. Drones Para que México, no haya para que no para que haya no haya falla. pierde. Claro. Y fíjate que empezamos con un grupo bien chiquito y ahorita ya somos como 300 monos. Obviamente no nos juntamos todos porque no se puede, pero nos juntamos los fines de semana en el Parque La Mexicana aquí en Ciudad de México, los domingos específicamente, y sí vamos como, no sé, tal vez 30 personas a volar, y llevan pues de todo, ¿no? Drones desde muy chiquitos, drones muy grandes, gente que se dedica, hay unos chicos que se dedican a dar recorridos virtuales en casas, o sea, meten un dron, un FPV, mapean la casa completa y se lo venden a una inmobiliaria y pueden hacer un recorrido completo, le montan una cámara 360 y hacen tomas Mm, aéreas para vender terrenos, otros que se meten a agricultura a mapear terrenos para ver, mm.
o que tienen drones muy grandes como los Agras. Hay unos chicos que trabajan con bomberos para búsqueda y rescate. No, hombre, hay un montón de áreas. También estaría bueno tocar el tema en algún momento. Sí, sí, sí. Y también todo lo que, o sea, porque los drones yo creo que es uno de esos productos o una de esas cosas, uno de esos objetos que unen como un montón de hobbies de los makers Sí. en una sola cosa, ¿no? O sea, programación, manufactura, toda la cuestión de la tecnología. Sí, 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 está bien interesante. Ya va a tener tarea, Abraham. Va a tener que buscar a ver a ¿A quién quién invitamos? invitar. Muy bien. Pues ya pasamos la hora, ya hablamos un montón y todavía falta mucho más. Pero interesante fue todo lo que platicamos. Ya más o menos la gente puede darse una idea de cuáles son nuestras experiencias personales en este tema. Y aparte, pues lo dicho, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial también va a ser un tema que mañana puede ser diferente. Por mi parte, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta ahorita. Les agradezco mucho a ustedes también que se hayan juntado para hacer la grabación. Un placer como siempre verlos a todos juntos y aparte cuando vienen a presumir los sets que se avientan. Ándale, también. Esto yo lo hice. Pues yo les agradezco mucho, me despido. Ya cada quien puede tener acceso a la última palabra. No, la última la tiene que tener Rafa porque es el que tiene que dar la despedida oficial. No, pues yo por mi parte, pues igual, ¿no? Agradecer a todos los que estuvieran aquí escuchándonos hasta este punto, invitarlos a que vean los oficios desde una perspectiva totalmente diferente. Realmente el oficio es una cosa tremenda en cuestión, necesitas cosas académicas, necesitas cosas sociales, psicológicas, emocionales, vaya, es toda una montaña rusa de situaciones. Si quieres y te gusta la adrenalina, métete a emprender un oficio y vas a ver que si no te haces ahí una maestría en negocios y cosas por el estilo. Pero bueno, muchas gracias por estar por aquí y pues no se pierdan los demás capítulos. Abraham. Abraham. Me quedé esperando así una Se oración. quedó en eso de si te gusta la aventura, ponte a aprender porque ay, Pues mira, ¿qué les digo? Yo creo que es muy padre escuchar estas opiniones justamente desde alguien que ha tenido las dos perspectivas, tanto de un trabajo tradicional como desde un oficio, porque a veces si nos puede haber cierto sesgo, ¿no? Si te hubiéramos traído a alguien que fuera carpintero toda la vida, pues él nos hubiera dado tal vez una opinión muy diferente. Entonces yo creo que es padre ver esos dos puntos de vista que tiene Luis de decir, oye, ya estuve como ingeniero, estuve en una línea de producción, estuve haciendo esto y ahorita estoy en esta parte y les puedo decir la parte buena y la parte mala de las dos cosas. Creo que es bueno aprenderlo y como decía Luis, aprender a valorizar estos oficios y entender que, aunque no lo crean, pueden ser realmente los trabajos del futuro que sean lo que realmente tenemos que hacer a un tal vez mediano plazo, tal vez a futuro también la IA haga muebles y carpintería y edificios y albañilería y demás oficios, pero yo creo que va a ser lo último que donde nos pueden reemplazar en el trabajo artesanal como tal, ¿no? Esa parte, porque también es bueno, es importante recalcar que muchos oficios pues son artesanales, o sea, es algo que es arte, donde diseñar algo desde cero, darle forma, ajustarlo a los gustos del cliente, al espacio que tienes, es algo que creo yo que al menos la IA va a ser muy difícil que reemplace esa parte humana. Sí, exactamente. Y yo quiero decirles algo a las personas que quieren dedicarse a un oficio, que tengan en cuenta que ya no es lo mismo un oficio actual que un oficio del pasado. Ahora necesitamos aprender más, prepararnos más, mezclar más tecnologías. No es lo mismo, yo se los pongo el ejemplo de con mi papá, cuando él empezó había, ¿qué les gusta? 100 carros diferentes. Al día de hoy, ¿cuántas marcas no hay? ¿Cuántas tecnologías no han crecido, no han salido? Ya no es lo mismo. Un oficio antes era como la opción sencilla para la gente que quizás no quería estudiar, que quizás quería dedicarse a algo por sencillo, por básico, por no quererse complicar. Ahora sí es necesario ya empezar a mezclar más cosas, como decía Luis. Ahora no nada más es la parte de la aplicación, sino también hay que aprender administración, hay que aprender un poquito más de más cosas. No es complicado.
es un camino muy bonito, te va a llenar mucho de satisfacción y que lo tengan en cuenta, que no va a ser algo simple o fácil como fue en un pasado. Ahora hay que echarle más ganas y mi consejo es, aprendan de muchas ramas y vayan integrándolas a su rama donde se van a dedicar, porque eso es lo mejor, ir combinando tecnologías, aprendizajes, eso te va a ayudar a que te vaya mejor. Y bueno, amigos, si les gustó este episodio y quieren echarnos la mano para que este proyecto siga creciendo, síganos en nuestras redes sociales, aparecemos y también cuéntanos qué tal te pareció, qué temas te gustaría que toquemos y que habláramos en un futuro. Y nos encuentras como Entremaker Podcast, entremaker.podcast, en prácticamente todas las plataformas. También en los grupos de Facebook y Reddit, ahí también nos van a poder encontrar. Y no te pierdas los siguientes episodios en YouTube o en tu app de podcast favoritas. Todos los links se los vamos a dejar aquí en la descripción, igual los enlaces a nuestras redes sociales de cada uno por si nos quieres pasar a saludar. Muchas gracias y pues eso sería todo, amigos. Hasta la próxima. Esto es todo. Como Bugs Bunny aquí. Esto fue todo. Capítulo patrocinado por Conalep. Gracias. Adiós. Saludos.